Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de actores en la creación literaria y artística en este momento tan importante en el que necesitamos la revolución cultural en la época de la transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más importantes que nunca, de modo que es nuestro deber reivindicarlo y recordároslo. Los libros también nos ayudan a reflexionar sobre cuestiones importantes para la sociedad y para nuestro propio desarrollo como seres humanos, como ocurre con Águila Ciega, que no os lo puedo mostrar porque me lo he leído en digital, pero os pondré la imagen para los que estéis viendo la imagen, la ópera prima de Josh Landon, que sin dejar de ser un trepidante thriller, ahonda en las oscuridades del alma humana. Josh ha estudiado empresariales y programación, esto se nota en la novela, vamos a hablar de ello, evidentemente. Ha trabajado como ejecutivo de cuenta y manager de empresas de marketing y desarrollo web. Escribe artículos de opinión en periódicos y revistas digitales de alto tráfico y en su tiempo libre, si es que le queda, además de ocuparse de su niñita, de su mujer y de sus dos perritos salchichas que tiene, de los que también vamos a hablar, escribe thrillers, además con mucha pasión, tal y como nos dice en su página web en joshlandon.com. La ética profesional, la fe, los pilares simbólicos sobre los que se construyen las sociedades son algunos de los temas vertebradores de Águila Ciega, una novela que nos avisa que nuestros grandes símbolos pueden tambalearse de la misma manera que nuestro espíritu puede quebrarse ante situaciones inesperadas, traumáticas y perturbadoras. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra sociedad, nuestros cimientos como seres humanos? Esta pregunta sobrevuela como un águila sobre nuestras cabezas mientras nos adentramos en la psicología de un secuestrador que mantiene al presidente de Estados Unidos de rodillas con dos bombas en sus rodillas, dos bombas de presión, y nos mantiene en vilo a nosotros y a todo el país, a todo Estados Unidos, traumatizado además por ese hecho que cerró una etapa en la vida de todos, incluso de nosotros en la distancia, aquí en España, y el comienzo de una nueva era, como fue el atentado de las Torres Gemelas. Y os nos acompaña hoy para hablarnos precisamente de Águila Ciega, que ha sido publicado en España con ediciones IXIC. Josh, cruzamos el charco y llegamos hasta Puerto Rico. Bienvenido, qué placer tenerte aquí en Bitácora. Encantado, encantado. Es Costa Rica, de hecho, Costa más Rica, para abajo. eres Sí. tico, madre mía, es que de verdad, ¿eh? Ya empezamos mal, nada, pues cortamos y... No, no te preocupes, no te preocupes. No, y pues yo encantado, encantado de estar por acá. Muchísimas gracias por abrirme este espacio para poder compartir con más lectores, para que más gente pueda conocer un poco de, no solo de Águila Ciega, sino también de Josh Landon como autor y como persona y como padre y como esposo y demás, ¿verdad? Así que encantado, pues nada, abierto a lo que queramos conversar, a lo que queramos preguntar. Dicen, Josh, que en el primer libro es donde más deja un autor. ¿Tú tienes miedo de haber dejado demasiado de ti dentro de este libro de Águila Ciega? Creo que sí, creo que siempre hay como ese miedo, ¿no? De superar esto con un siguiente libro, ¿verdad? Tengo algo más por decir. Creo que dejé muchísimo de mí dentro de este libro como tal. Eh, Hay muchos sentimientos, hay muchas dualidades, hay muchos valores, ¿verdad? Que se discuten dentro del libro que siempre han sido preocupación para mí como autor y como persona también. Entonces, a veces siento que dejé de más en este libro, sin embargo, ahora que justamente, bueno, puedes ver mi pared, ahorita justamente estoy trabajando en otro proyecto también, me doy cuenta que hay más por contar, que no son solo ciertas cosas que me preocupan, sino otras de la sociedad en este momento. Entonces, de repente y por mucho tiempo sentí que lo que había contado en Águila Ciega era todo lo que tenía, pero conforme empecé a vivir más experiencias, ser padre, ser esposo, etcétera, me doy cuenta que hay muchísimo más por contar ahí afuera. Como es la primera vez que nos visitas en Bitácora, es importante para nosotros conocer cómo llega la literatura a tu vida o cómo partes tú en busca de esa literatura. La literatura llega en forma de mi mamá, que es una ávida lectora de toda la vida. De hecho, ella me enseñó a mí a leer a los 4 años. Desde los 4 años, ya para los 9 había leído a Tolkien, para los 10 había leído a Rowling. Eh,
una locura como tal, ¿no? Entonces, llegó en forma de mi madre y desde ese momento entendí que la literatura era lo mío, ¿no? Que lo que quería era leer y justo en ese momento también recuerdo que le pregunté a mi mamá, ¿quién hace los libros? ¿No? Y yo, ¿quién prepara esto? Y ella me dijo, los escritores. Y yo le dije, bueno, yo quisiera ser escritor, puedo ser escritor, y ella me dijo, vos puedes hacer lo que vos quieras, ¿no? Entonces me quedó muy grabado ese comentario y yo dije, pues nada, en algún momento definitivamente lo que quiero es compartir también lo que yo siento y lo que opino del mundo con la gente que me pueda leer, ¿no? Me estoy riendo por dentro porque te estoy viendo todos esos post-it tan bien organizaditos con esos colores y pienso, qué organizados y qué sistemáticos son los programadores, las personas que han trabajado, ¿verdad? Cuadriculados. Vamos a hablar de eso porque hay programadores muy importantes en la trama. Pero antes que eso, Águila Ciega es testigo de los cambios en los métodos de investigación, bueno, tanto en los métodos de los delincuentes como en los métodos de investigación de esos delincuentes, porque claro, la tecnología irrumpe y lo cambia todo, casi destruye como a ti absolutamente todas los modus operandi que se tenían en la policía. Y vemos a esta águila, que es Janet Strait, eh, que está ciega al principio de la novela, en el prólogo, está completamente ciega porque no puede hablar con un hombre que tiene secuestrada a su hija y a su mujer. Se niega a hablar por teléfono y ella no le puede dar voz y tiene que recurrir entonces a Downey, que es el programador. ¿Cómo has logrado meterte en la mente del águila en estas condiciones en el FBI y descubrirnos, ¿no? Y descubrir al lector cómo funcionan los entresijos? Pues es un poco difícil al principio, ¿no? Porque como en cualquier libro, como cualquier escritor puede decir, lleva mucho proceso de investigación, darse cuenta cómo funciona, ¿verdad? Una de las principales o primeras cosas que hice es, bueno, cómo funciona el tema de la negociación, ¿no? ¿Qué se hace, qué no se hace, qué se debería evitar? Y ya una vez habiendo investigado eso, mi pregunta fue más, ¿cómo podemos empeorarlo? ¿No? ¿Qué podemos hacer para que la protagonista sufra un poco en ese sentido? Y yo dije, pues nada, lo que yo conozco, siempre le dicen a uno que es fiel a lo que conoce, pues yo conozco perfectamente de tecnología, entonces dije, pues nada, vamos a ver entonces cómo podemos implementar la tecnología. Y empecé a investigar un poco y de hecho hay un pequeño detalle en el prólogo de un caso que hubo hace muchos años en Estados Unidos donde el secuestrador se negaba a hablar por teléfono o por cámara con los negociadores, solo hacía por mensaje de texto. Y dije, bueno, ¿qué podemos traer a partir de ahí, no? Entonces, lo que también quería hacer, y de hecho es una de las temáticas principales del libro, el tema de la tecnología, es también cuál es el mal uso que podemos darle a la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa si cae en malas manos? ¿Qué pasa si las personas que se suponen que tienen que protegernos no están preparados para estos cambios, ¿no? Es Exactamente. uno de los pilares principales, de hecho. Totalmente. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Quería recuperar el cómo describes la impotencia y la frustración de Janet ante este hecho, que está completamente ciega. Dice, quiero saber qué ve, quiero saber qué dice, quiero entender cómo piensa, quiero convencerlo de que me deje entrar en la casa para salvar a esta madre y a esta hija. Pero para presionarlo necesito escucharlo y ver cómo se expresa. No puedo darle tono de voz a un mensaje de texto. Evidentemente, qué importante, ¿verdad? Para crear Claro, esos lazos y esa empatía. ¿Cómo vas a hacerlo a través de un mensaje de texto? Es completamente imposible. para nada, para nada. Y bueno, tengo la suerte que mi esposa es psicóloga, entonces Mm, una de las primeras cosas que siempre conversábamos es la importancia de la comunicación y cómo hemos perdido la comunicación en estas generaciones, ¿no? Con mensajes de texto. Pues ahora nacieron los mensajes de voz que tal vez nos da un poquito más de contexto del tipo de comunicación que queremos hacer, pero la importancia para mí de Janet en ese momento era que intentar entender con los métodos que ella conocía, cómo podía traer esos métodos a este mundillo de la tecnología que se la estaba carcomiendo, ¿no? Que mm, ella intentaba entender. Una de las primeras fases de la negociación es tener empatía con el secuestrador, ¿no? Intentar ponerse en los zapatos y ver realmente qué es lo que quiere lograr o qué es lo que quiere sacar de todo esto. Y cómo tener empatía si no lo veía.
¿Cómo tener empatía si no lo escuchaba, no? Eso era lo que a ella más le frustraba y le generaba ese sentimiento de ¿qué hago, qué hago, qué hago? Por eso es que se le ocurre la idea de mandar a traer a Downey, que era su mano derecha cuando ella estaba en el Departamento de Policía de Nueva York, ¿no? Pero esa frustración que siente Janet la sentimos muchos en el día a día, ¿no? En cómo queremos interpretar la comunicación que tenemos con las personas que nos rodean. Y eso era algo de lo que quería rescatar claramente para nuestra sociedad como una crítica constructiva. Llama Downey y lo define como un animal de costumbres con una estructura de hierro. Y ¿tú te sientes representado en esa definición? Porque no sé por qué he pensado en ti. Digo, yo creo que aquí esto, Josh puede verse representado un poco. Claro, claro, no, la estructura principalmente, por eso siempre decía lo de la estructura de hierro, porque quienes me conocen, quienes son mis amigos o familiares, saben que soy muy estructurado, no solo para escribir, sino para mi forma de trabajar, mi forma de hablar, mi forma de organizar mi día, ¿no? Para muestra un botón acá atrás. ¿Por qué? Porque soy un escritor muy de mapa. Yo ocupo, y se lo mencionaba a un amigo, un colega escritor hace unos días, yo necesito saber qué es lo que voy a escribir antes de tocar el teclado. Necesito conocer la historia de principio a fin para que no se me vaya un solo detalle, porque los thrillers llevan mucho detalle, llevan muchas pistas a lo largo del camino que si ponemos atención, si releemos Águila Ciega, nos damos cuenta que siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, esa estructura es lo que me ha ayudado a darle sentido a lo que escribo, pues. Después de este prólogo, ella va a recibir una llamada, bueno, una noticia terrible. Van a encontrar, creo que podemos decirlo porque es el principio, no vamos a ahondar mucho más en Sí, eso porque si no, no vamos a entender el personaje, pero que no es cuestión de destriparlo ni de hacer spoiler. Aquí no hay spoiler, absolutamente. Vamos a ser muy, muy cuidadosos. Pero encuentran a su hija muerta en un río y esta águila, Janet, va a perder ese espíritu, ese tótem, ¿no? Se va a desvincular del tótem águila, de esa fuerza, se adentra en un callejón, nunca mejor dicho, como su apellido también nos indica, ¿no? Esa estrechez, ese callejón, esa oscuridad, va a caer en el alcoholismo y pierde a su marido, va a perder la custodia de su hijo, precisamente en esta primera escena, en este callejón apestoso de Estados Unidos, que vuelve a repetirse en otro momento de la trama, es de donde es extirpada por un suceso exterior a ella. En los dos casos, en uno va a ser un personaje que la va a sacar de las ideas negras del callejón, como va a ser Joy, y en este primer callejón es una explosión, es la explosión que va a dar inicio a toda. Era importante que fuesen callejones de Estados Unidos. Tú sabías desde el primer momento, como dices, que controlabas absolutamente, que necesitas controlar toda la historia. El escenario tenía que ser Estados Unidos sí o sí. tenía que ser sí o sí, principalmente por el título, porque al final entendemos mucho que tiene que ver también el título, no solo con Janet, sino con otros personajes, ¿no? Pero entendía que quería que fuera en Nueva York, no solo porque ha sido una ciudad profundamente herida a través de los años por muchos eventos muy similares, que han quedado en el inconsciente colectivo de las personas que viven en la ciudad, sino también que soy un escritor de mucho simbolismo. Me gusta mucho que el entorno, que las cosas que usan con sus manos, que huelen, que ven, tengan simbolismo para la historia, ¿no? El hecho de que estuviera en un callejón tenía mucho que ver con lo que vos decís de esa oscuridad en la que a veces nos enfocamos, ¿no? Y no vemos una salida, ¿no? Y por eso es que, de hecho, en una parte del primer capítulo más o menos se menciona que sentía que su vida era muy parecida a ese callejón, ¿no? Porque quería darle al lector esa sensación. Mucha gente ha conocido Nueva York y si no, pues la ha visto en películas y ha visto ese tipo de callejones estrechos con basura que huelen mal, ¿no? Y que alguien se sienta así en su vida también nos da un parámetro de, ok, ¿qué es lo que está pasando esta persona? ¿Cuáles son sus situaciones de vida en este momento que la tienen en este preciso momento, en este preciso punto de espacio físico, ¿no? Y creo que en esas dos escenas Janet busca esa estrechez, busca esa oscuridad, porque tal vez siente que es lo que necesita
para poder entender la luz que tiene afuera, ¿no? La trama juega mucho con el tema de luz y oscuridad, ya lo habrás visto, entonces es con lo que quería jugar también ahí. Exactamente, sí, sí, está totalmente engarzado, absolutamente todo, y como dices, hay mucho simbolismo, muchísimo. Este detonante, como dices, esa ciudad herida, desde España la entendemos muy bien, porque en 2004 nos pasó algo, también sufrimos un atentado en la estación de Atocha de trenes, muy importante. Y no sé si tú eres joven y no sé si te acuerdas, porque claro, cuando ocurrió el 11S en el 2001, serías apenas un adolescente, pero ¿tú recuerdas lo que sentiste? ¿Recuerdas ese momento? Yo lo tengo muy vívido de verlo por las noticias y la incomprensión, era imposible de entender. Sí, sí, y el hecho de que haya podido entender un poco el contexto de lo que vi, tenía 10 años en ese momento justamente, fue mucho gracias al tema de que ya tenía un camino recorrido con la literatura, entonces ya tenía ciertas ideas y cierta comprensión del mundo. Recuerdo que estaba en la escuela y llegó mi profesora y dijo, tienen de tarea para mañana escribir un reporte de lo que sucedió en Estados Unidos. Pues nada, llevo toda la mañana acá, no sé qué ha sucedido, ¿no? Llego a la casa, pongo las noticias y me encuentro con esta terrible noticia. Incluso para un niño de 10 años, el dimensionarlo es difícil, pero el comprenderlo es aún más, ¿no? Mm. ¿Qué es esta maldad? Fue mi primera pregunta. ¿Qué es esta maldad? ¿Qué está sucediendo? Y el ver la cobertura de noticias, acá en Costa Rica fue cobertura de noticias 24 horas desde que sucedió, casi que 2 días seguidos, casi 48 horas. Ese día hubieron 2 ediciones de los periódicos donde siempre toda la vida ha habido una por día. Ese día hubieron 2 y hubieron periódicos que tuvieron hasta 3 ediciones para dar más información a la gente. Yo decía, esto no es normal. Eso es un evento que se nos sale completamente de las manos a nivel de entendimiento de la humanidad, ¿no? De cuál es la negrura, cuál es esa sombra que estamos viviendo en este momento como sociedad y como mundo. Y años después, de hecho, recuerdo el ataque en la estación de Atocha. Estuve en la estación de Atocha hace 2 años y de hecho se lo comenté a mi esposa, le dije, aquí fue donde sucedieron los ataques en aquel marzo de 2004, si no me Sí, equivoco. sí. Y uno siente, uno quiere tener esa empatía y decir, wow, aquí estamos caminando, ¿no? Y puede suceder en Costa Rica, estamos caminando en la calle y no sabemos el nivel de violencia o lo que puede estar sucediendo a nivel social, ¿no? Y es algo que entristece mucho. Totalmente. Ahondas muy bien en los mecanismos del trauma y cómo vuelve a aparecer, cómo todo se vuelve a revivir ante un hecho, ¿no? Ante algo, una pequeña cosa, a veces un pequeño gesto. Nos describes igualmente la relación de dependencia, ahora que has hablado de los medios de comunicación con la policía, una relación de amor y odio, o más que amor es dependencia, necesidad el uno con el otro, pero que a veces los medios de comunicación también pueden poner en peligro las labores de los investigadores, de los equipos de investigación, tanto del FBI como de la policía y otros. ¿Cómo se vive en Costa Rica? Estoy sí, sí, en Costa Rica. Es que creí que te había dicho Puerto Rico otra vez. No me lo puedo creer. Os amo, Puerto Rico, pero estamos en Costa Rica. Total, total. ¿Cómo se Pues vive en Costa Rica? Como en España son bastante entrometidos, digamos, en estos asuntos. sí, pues creo que no hay diferencia, ¿no? Creo que es algo muy universal el tema de los medios de comunicación. Les tengo mucho respeto porque así como te pueden ayudar en un momento, te pueden votar en otro, ¿no? Acá a nivel de investigaciones y demás, hay reporteros que son muy, muy específicos, a quienes reconoces ya que hacen un tipo de investigación que es para ayudar a la sociedad y quienes son reporteros que tal vez de repente y lo que buscan es solo una historia, ¿no? Entonces creo que es algo muy universal, como se vive aquí en Costa Rica, como se puede vivir en Estados Unidos, a como se puede vivir en España. Eh, y hay que ser empáticos, ¿no? Ellos están intentando trabajar, su trabajo es contar una historia, mantener informada a la gente, pero a veces ese poder, que lo comento en el libro, se nos puede salir de las manos si no lo sabemos manejar y puede llevarnos a situaciones burdas, situaciones engorrosas que no queremos, en las que no queremos estar y pueden entorpecer tal vez el trabajo de alguien más. Pero intento tener esa empatía y pensar que, bueno, ellos están haciendo su trabajo, lo que intentan es X, Y, Z, pero también
es un poco complicado a veces el cómo lo quieren abordar, creo que es la Mm, palabra. totalmente, creo que eso es universal. El terrorista que mantiene en vilo a todo el país y que tiene al presidente en su haber, tiene un conocimiento muy avanzado de tecnología y pide a Janet, como hemos dicho, como negociadora, claro, en un contexto anormal, porque con los terroristas no se negocia nunca, los terroristas no suelen mostrar la cara, esta persona está mostrando su imagen, también es algo incomprensible. Y claro, Janet aquí se juega su carrera porque van a volver a llamarla para claro, que se presente y que asuma ese rol y la custodia de su hijo. Una situación muy, muy complicada y en el que en ocasiones consideras que no va a ser capaz de asumir esa responsabilidad con una enfermedad, ha recibido también los resultados con respecto a una enfermedad y el alcoholismo. Tiene el síndrome de abstinencia y su equipo lo nota. Qué importante también es eso, ¿no? El entorno, el equipo, que el equipo confíe en ti en estas condiciones. Qué difícil para el equipo confiar en una persona como Janet cuando llega. Claro, claro, y es que lo que buscamos en momentos así es liderazgo, ¿no? Ya sea de un político, ya sea de un amigo, ya sea un familiar, y el equipo ya no busca liderazgo en ella. Pero qué difícil encontrarlo si sabemos lo que ha estado viviendo, lo que está viviendo y lo que va a vivir, sabiendo que tal vez no está en sus mejores condiciones, pero ¿qué hacemos si el terrorista le está pidiendo a ella específicamente? ¿Qué hacemos? Janet también se lo pregunta, ¿qué hago? ¿Hacia dónde? No tengo hacia dónde agarrar, ¿no? No tengo hacia dónde ir en ese sentido, porque él me está pidiendo, si lo hago, de repente me da muy buena publicidad, tal vez me ayude con la custodia de mi hijo, ¿no? Entonces, son como esos dilemas, esos debates de personaje, pero es muy difícil y por dicha ella tiene ciertos personajes que la apoyan, así como hay ciertos personajes que quieren minarla durante el camino, ¿no? Mm. Eh, Personas que pensamos que son muy amigos, personas que pensamos que son muy enemigos, pero que de repente todo da vueltas y no entendemos por qué. Pero es importante ese entorno, como vos decís, para poder desarrollarse. Y creo que uno como persona también Mm. depende mucho del entorno donde crezca, donde se desarrolle profesionalmente, también influye mucho en el tipo de decisiones que uno toma como persona. También era algo que quería explorar con eso específicamente. La psicología de los personajes, desde luego, está muy lograda, pero como me has dicho que tu mujer es psicóloga, imagino que habrás tirado un poquito de la ayuda de tu mujer, al menos en la lectura, ¿no? O en relecturas, una vez escrito. Hablábamos de la dicotomía que persigue al ser humano siempre entre el bien y el mal y el uso, ¿no? Que le hacemos a las herramientas que surgen, como fue en el 16 la imprenta, que pudo ser utilizada para mucho bien, pero también para mucho mal, y ocurre actualmente con la tecnología y nos lo muestras en Águila Ciega. Hablando de tecnología, ¿tú tienes miedo en algún momento de tener que competir con la inteligencia artificial como autora de thrillers? No necesariamente. Creo que la tecnología está tal vez como una herramienta que puede colaborar, que puede revisar, que puede ayudarnos a entender ciertas cosas, hacer investigación de repente. Pero comparto las palabras de compatriota de usted, Juan Gómez Jurado, que hizo un estudio muy, muy específico de cómo la inteligencia artificial escribía thrillers, ¿no? Y me pareció fascinante. Creo que, creo que la tecnología está acá para quedarse. Eso no hay duda de eso. Sin embargo, creo que se puede utilizar como herramienta de ayuda, mas no esperaría que nos haga el trabajo como escritores. Creo que el ser humano sigue manteniendo una chispa muy específica de humanidad, que es la que permite contar las historias a las demás personas, ¿no? Esa emoción, esa visceralidad con la que contamos ciertas cosas, una máquina no lo puede entender. Simplemente toma la información, la procesa y dice, bueno, creo que esto es lo que queremos lograr, ¿no? El ser humano procesa eso primero desde un entorno muy, muy sentimental para entender qué es lo que está viviendo el contexto y luego lo procesa. No somos máquinas, no nos levantamos en la mañana, tomamos café, trabajamos y nos vamos a dormir. No, durante el día sentimos, vivimos, nos enojamos en el tráfico,
nos alegramos de ver a una persona que teníamos mucho tiempo de no ver, ¿no? Creo que esas chispas de humanidad son lo que sigue manteniendo a los autores como los más relevantes por encima de la tecnología, y no creo que la tecnología nos vaya a superar. Sin embargo, hay que tener cuidado con el uso que se le da, ¿no? Creo que es lo más importante, y no dejar y no depender tanto de la tecnología. Creo que es el mensaje más claro. También yo pienso que conformarse con la creatividad, tampoco es creatividad porque no crea de la nada, sino que coge el trabajo del ser humano, ¿no? Lo que es la producción de la inteligencia artificial, pero conformarse con una producción de la máquina requeriría, desde mi punto de vista, que fuésemos más estúpidos o menos humanos, y me preocupan ambas cosas, las dos, a partes iguales, la estupidez y la falta de humanidad. Pero bueno, cuando el terrorista contacta con Janet, empieza una carrera contrarreloj, evidentemente, el tiempo, el gran tema que vertebra también tu historia, el kairos y el cronos, el tiempo del cronos, el matemático, el que medimos, y el kairos, cómo es sentido. En un momento dado, estoy recordando ahora cuando Downey está triangulando, para ver dónde está este hacker, dice, quedan 10 segundos para saber dónde está. Y esos 10 segundos Janet lo vive como si fuese la vida, porque claro, se están jugando tanto todos. Y ese ritmo frenético está muy bien conseguido porque lo mantienes, logras mantenerlo hasta el final. Así que ese es un punto muy a favor de Águila Ciega en este sentido. Muchísimas gracias. No, lo que siempre quise fue mantener en vilo al lector. De hecho, todos mis capítulos, o por lo menos de este libro y los que he estado intentando trabajar en estos meses, si lo notas, siempre terminan como lo que llamamos un cliffhanger, como en ¿qué está sucediendo? Tengo que seguir leyendo, ¿no? Para saber qué es Claro. lo que sucede, porque me gusta mantener en vivo al lector, me gusta que el lector no pueda soltar el libro, que no lo pueda soltar y que no, necesito saber, ¿no? Y eso también es parte del simbolismo del tiempo, ¿no? ¿Cuánto invertimos en la lectura? ¿Cuánto nos distraemos? Porque al final de cuentas la literatura es un medio de distracción, no un medio de entretenimiento. ¿Cuánto nos distraemos para leer este libro que nos está contando una historia, ¿no? Eso es con lo que quería jugar también en el contexto del libro de principio a fin, entender cuál es el tiempo que invertimos en ese tipo de cosas, y el hecho de que Janet también sienta el tiempo pasar por momentos muy rápido y por momentos muy lento, es con la misma emoción con la que a veces tal vez nos vamos de viaje mañana, ¿no? Yo me emocionaba muchísimo cuando fui a España y el tiempo se me hizo eterno las últimas semanas antes de partir, pero estando ya en el viaje se me hizo muy rápido, ¿no? Entonces es también con lo que quería jugar, que ella entendiera que había momentos en los que necesitaba que fuera un poco más despacio el tiempo y que eso la abrumara como personaje, en especial en el contexto de lo que está viviendo, ¿no? El síndrome de abstinencia, qué tan rápido puedo salir de esto para un trago, porque lo necesito, sí, pero no podés tomarlo ahorita porque estás en horario laboral, ¿no? Incluso me recuerdo en ese momento que hay un personaje que le ofrece, le dice, ¿será que es momento? ¿Será que tal vez nadie se tiene que dar cuenta? Y ella se vuelve muy ética y dice, no puedo hacerlo, ¿no? Porque estoy en algo muy importante y me estoy jugando muchísimo. Entonces, todo eso también juega, ¿no? Y era importante para mí que el lector lo sintiera cuando estuviera leyendo. Pues lo sentimos, yo doy fe de ello. Cuando habla este hacker, este secuestrador, este terrorista, le dice, bienvenida a un día de revelaciones interesantes. Así adquiere toda esa dimensión prácticamente mística, ¿no? También esotérica, que envuelve todo ese mensaje o el porqué, ¿no? Esa búsqueda del porqué. La frase nos introduce, como digo, después la verdad se entiende en comparación con la mentira, cuando le pregunta si ella lee, si le gusta leer. Esto me ha hecho pensar o me ha remitido inmediatamente al Nombre de la Rosa de Humberto Eco, en el que evidentemente vamos a buscar la verdad, pero tenemos al amor también, la verdad del amor, y aquí hay que elegir en un momento determinado, ¿no? Como le ocurría a los dos personajes principales. Uno
la verdad, la búsqueda, la filosofía, la búsqueda de la verdad, y el otro, el amor, el erotismo también. Entonces, qué difícil es transitar entre uno y otro y llegar al éxito, ¿no? O a salir bien. De Claro, las claro, y cosas. no, qué bueno que se entendió. De hecho, en las primeras versiones se mencionaba, obviamente, a Humberto Eco, Mm, pero después dije, es demasiado evidente, voy a removerlo porque siento que si alguien realmente lo ha leído, va a saber entender de dónde viene, el contexto de dónde viene la historia. Y de hecho, El Hombre de la Rosa es uno de mis libros favoritos. La película me encanta, un poco menos que el libro, obviamente, sí. pero me sigue gustando muchísimo. Y sí, creo que también el atravesar esa dualidad, ¿no? Entre qué es verdad, qué es mentira, vamos mucho de nuevo al juego de luces y sombras. Y es, Mm. la luz realmente luz, la sombra realmente sombra, ¿no? Entender esa dualidad no solo en el entorno y el contexto de Janet, sino también en uno como ser humano, ¿no? ¿Soy realmente malo con las cosas que estoy haciendo? ¿O creo en mi propio bien? ¿No? Creo que lo que estoy haciendo está bien, aunque el resto de las personas sientan que está mal. Entonces, es como ese viaje que mencionas de un pinpoint que llama a uno a ir por acá, por allá. Era importante explorar eso a nivel humano, más que es un thriller que nos permite explorar, ¿no? La dualidad del ser humano, era el momento específico y el entorno específico para hacerlo, sin lugar a dudas. Pues él va a jugar con ella, evidentemente, porque ella está desconcertada y se siente perdida, vuelve a un callejón, como hemos dicho, también sin salida, necesita encontrar esa salida. Y claro, hablemos de ética profesional, que también es otro de los grandes temas. Por un lado tenemos a Joy, que se salta la ética profesional para cubrir a su amiga. Por otra parte, tenemos a To, que a mí me ha gustado mucho el sabueso. Es terrorífico. El perro de Beijing, como lo llaman, que no tiene ética profesional tampoco. Él también se la salta. Al final, Joy y To son dos caras del ser humano. Se complementan absolutamente ambos. Por completo, por completo. Y era parte también de lo que mencionaba al principio, de lo que es importante que Janet entienda, ¿no? Que de quiénes se está rodeando. El entorno con el que se rodea es muy importante, ¿no? Porque también tenemos la figura de Downey, que en cierto punto es como que le dice Janet, no, siento que tal vez por aquí, por allá, ¿no? Que es un poquito más centrado en ciertas cosas. Pero sí, total y completamente, estos dos personajes son si agarramos una moneda, son dos caras distintas, pero de Total. la misma moneda, ¿no? Que quieren, que al final de cuentas tienen una sola meta, que es salvar al presidente. Los motivos por los que quieran salvarlo, total y Ujú. completamente diferentes, ¿no? Uno quiere más renombre y mantener su estatus, el otro simple y sencillamente quiere cumplir con el trabajo que le asignaron. Pero nos preguntamos como seres humanos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de lograr esa meta que queremos, ¿no? Y es importante, en especial con todo. Y me alegra muchísimo que te haya encantado todo. Es uno de mis personajes favoritos. A la Para gente mí que ha lo ha sido leído le ha el encantado. más. A ver, ya, Janet, evidentemente, cómo no, pero Doe para mí ha sido, después de Janet o junto a ella, en el mismo, al mismo nivel. Ha sido muy, muy fascinante descubrirlo. Hablando de ética profesional, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a llegar para ser un escritor famoso de nombre, de éxito o de más éxito? Porque ya vas recogiendo tú tus, tus cositas. Creo que depende mucho. No me considero un villano, si queremos verlo así. Creo que la calidad de la escritura de un escritor debería hablar por sí sola. Y al final de cuentas, pueden haber premios, pueden haber muchos libros vendidos, puede haber muchísimas cosas, pero lo más importante para mí es dejarle un mensaje al lector, que el lector se lleve algo, así sea, alguien me lo mencionaba alguna vez, así te lea una sola persona en el mundo, que esa persona se lleve algo, que haga remover ese espíritu, que haga remover esa dualidad de luces y sombras que tenemos como seres humanos. Ujú. Y ya para mí eso es que el trabajo está logrado, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Hasta donde las letras me lo permitan para transmitir el mensaje. Ya fuera de ahí, pues depende mucho de los lectores qué aceptación le quieren dar a una historia o no. Eh,
pero pues nada, todos soñamos, ¿no? Con ser autores bestsellers, que nos lea todo el mundo, que nos haga una película, una serie, ¿no? Creo que todos soñamos con eso. Creo que intuyo lo que me vas a responder, porque ya lo hemos estado hablando al principio, pero ¿cómo te da la vida para escribir thrillers cuando tienes que hacer frente a tu trabajo, tienes que cuidar de tu bebé junto con tu mujer, pasar tiempo con tu mujer, dedicarte tiempo a ti mismo y encima escribir y promocionar esta faceta, ¿no? Como escritor. ¿Hay alguna fórmula secreta? Aparte, yo creo que me lo vas a decir. Organización, cuadricular, estructura, estructura. Yo creo que también un poco de paciencia. Creo que estoy en un punto de mi vida, mi bebé acaba de cumplir 10 meses, estamos a 2 meses del año, y me doy cuenta que antes cuando decía no tengo tiempo, en realidad era una falacia, sí tenía tiempo. Ahora no tengo tiempo, ¿no? Entonces, lo que intento, en aquel momento lo que intentaba hacer era escribir de 5 de la mañana a 7 de la mañana, trabajaba y ya luego salía, podía seguir escribiendo, hacía mi vida, salía, etcétera. Pero ahora me encuentro en un punto de la vida en el que más bien aprovecho los pequeños momentos que tengo, ¿no? Eh, si estoy haciendo una cola, una fila para alguna situación, aprovecho y escribo. Si me levanto un poco más temprano, aprovecho y tal vez redacto una idea. El otro día redacté un sumario, tal vez lo que viene en la parte de atrás de un libro, para una historia nueva que estoy trabajando, se la enseñé a mi esposa, le encantó y dije, bueno, la guardo, la leo de nuevo unas 4 semanas, sigo trabajando en otras cosas, ¿no? Entonces así voy, yo creo que al final de cuentas es aprovechar cada pequeño momento. Eh, la vida del artista consiste en vivir como artista, ¿no? Y creo que eso es de principio a fin, porque también tengo que sacar tiempo para leer, que me encanta. Claro. Tengo que sacar tiempo para planificar mis próximos proyectos, que también me encanta. Entonces yo creo que ahorita es mucho también de organización. En las mañanas paso muchísimo tiempo con mi hija, luego entro a trabajar, y ya luego, dependiendo de las distintas responsabilidades, puedo decir, bueno, puedo estudiar tal vez alguna cuestión, puedo hacer una investigación de tal cosa, puedo leer, puedo escribir. Eh, es cuestión de ver cómo quiero organizar mi semana, pero sí tiene que ver con mucha organización, pero también con qué quiero lograr esa semana. Al final de cuentas, eh, tengo una meta siempre por semana y es qué quiero lograr esta semana, hacia dónde quiero avanzar, ¿no? Y tal vez muchas de esas semanas es, quiero terminar tal estructura, quiero terminar tal capítulo, quiero terminar tal personaje, su historia. Eh, entonces, para la gente que realmente quiere hacer esto, lleva lo que uno llama un compromiso serio, ¿no? Realmente quiero hacerlo, tiene que llevar un compromiso, así como ser papá, así como ser esposo, así como formar una familia lleva compromiso, exactamente lo mismo. Ser artista es estar comprometido con tu arte y saber que no lo sabemos todo, que siempre vamos a aprender algo nuevo y que siempre hay áreas de mejora para uno como artista. El camino del conocimiento es también descubrimiento, ¿no? Dices que es importante transmitir algo a tus lectores. Hay una reflexión profunda, interesante sobre la muerte. El deseo de muerte de Janet, por ejemplo, la muerte de Patricia, esa al principio, una víctima de una de las explosiones que va a ver en la novela que muere en sus brazos, el suicidio de otro de los personajes. De este sí no vamos a hablar para no desvelar nada de la trama porque es sorprendente, porque te estás ahí pensando, ¿y por qué llaman a este personaje de repente? ¿Y qué va a hacer el personaje? Bueno, como es bastante impactante, vamos a dejarlo ahí. Y lo que decíamos, construyes tu novela, por un lado con el memento moris y por el otro con el memento vivere. Entonces se contraponen, se complementan, luchan entre ellos y es eso, ¿no? Todo el rato los personajes de una manera o de otra, entre vivir o morir, elegir bien o elegir el camino de la oscuridad, la luz, la oscuridad, también hay juego de palabras con eso, que tampoco vamos a desvelar para no hacer spoiler, pero todo ello es importante, o para todo ello es fundamental una cosa, que es honrar la memoria. ¿De alguna manera has querido crear o construir una oda a la memoria? Eh, quizás sí y quizás de forma sin pensarlo, ¿no? De forma tal vez subconsciente. Eh, y lo digo principalmente por mí como persona.
Mi miedo más grande es morir, claramente. Y mi miedo aún más grande es morir sin ser recordado, ¿no? Y sin ser recordado no solo por mi familia, sino por la gente que me rodea, mis amigos. Entonces creo que el ser escritor tiene que ver mucho con esa inmortalidad, ¿no? Yo me voy físicamente, pero mi nombre queda. Creo que eso es mucho de lo que me llama en ese sentido de querer tal vez hacer una oda a la memoria. Eh, pero como te digo, fue total y completamente subconsciente. Creo que tiene que ver mucho con mis miedos como ser humano. Eh, ya te digo, uno sale en el auto durante el día y no sabe si vas a regresar, ¿no? Creo que la vida es muy frágil, creo que la vida es para vivirla, minuto a minuto, segundo a segundo, y definitivamente el ser recordado, el tener una inmortalidad, entre comillas, es importante para mí como persona, como artista, como padre. ¿Qué recuerdo va a tener mi hija de mí? Como esposo, ¿qué va a recordar mi esposa de mí si llego a faltar, no? Y para mis lectores, ¿quién es Josh Landon al final, no? La eternidad de la palabra escrita. Es muy bonito. Seguiremos viviendo en la palabra escrita. Hay un personaje que también me ha gustado bastante, es el jefe de Janet, Rodríguez, que me gustaría saber si te has basado en el jefe de Clarice, en El silencio de los corderos, porque me ha hecho recordar muchísimo a ese personaje, porque a veces es paternalista, pero puede ser muy duro, tiene empatía, la hace avanzar, pero también puede constituir un muro Uh -huh. inquebrantable. Entonces, y si no te has basado en ese, si te has basado en alguno, simplemente es un personaje que ha nacido de tus alas de creador. Creo, creo que ha nacido más de experiencias personales, ¿no? A nivel personal, no conocí a mi papá, así que no tengo como una figura paternal, ¿no? En la que basarme a nivel personal, pero sí he tenido figuras paternalistas a lo largo de la vida que han sido voces de la conciencia, ¿no? Que me han dicho como, ¿estás realmente seguro que lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Y han sido firmes en momentos en los que han tenido que ser firmes y han sido flexibles cuando la situación lo requiere. Entonces creo que más bien Rodríguez es como un verso de amor para esas figuras paternalistas que he tenido a lo largo de la vida ante el faltante de una figura paterna propiamente dicha, ¿no? Pero me parece interesante porque Thomas Harris es de mis autores favoritos. Obviamente Tony Hopkins representándolo en el cine también es de mis favoritos, ¿no? Total. Pero ha nacido total y completamente de experiencias personales. De nuevo, ya te digo, vamos a lo mismo, escribe lo que conoces y lo que más conozco es del faltante esa figura y creo que Janet, al ser mujer en un entorno mayoritariamente masculino, necesitaba tener una figura en la que se pudiera apoyar, ¿no? Para poder avanzar y para poder, y ya te digo, esto no quiere decir que necesitara un hombre como tal en su vida para avanzar, porque no, ya queda No, muy no, y demostrado que Janet, ella se lo sí, repite, no necesito a nadie, ella se lo va repitiendo a lo largo de la historia. total y completamente, y eso es lo que quiero también. Sé que Janet por momentos puede ser una figura que tal vez no empatiza con muchos lectores, pero es que esa es la realidad humana, ¿no? Hay momentos en los que tampoco empatizamos con nuestros amigos, tampoco empatizamos con nuestros familiares, pero aún así los queremos, ¿no? Porque al final de Exacto. cuentas, la meta más grande de lo que quieren lograr en vida es muy diferente. Pero bueno, volviendo a Rodríguez, es principalmente eso y como te digo, es un verso de amor para esas personas que han significado mucho en mi vida a nivel paternalista. Esto que estás diciendo es muy interesante y que estén atentos los lectores cuando lean la historia, porque tiene mucho peso en la historia. La responsabilidad de los referentes que tenemos cuando somos niños. Yo veía ahí al padre y no al hijo. Fíjate, claro, no sabía que no tenías esa figura, que no habías tenido como yo tampoco, esa figura paterna tal cual, ¿no? Como padre en la vida. Pero pensé que era un poco el abismo que podía sentir, o más que abismo, los miedos o la gran responsabilidad de ser padre. Y sí que Sí, queda plasmado en Águila Ciega. sí, y lo interesante de esto fue que Águila Ciega lo escribí
2019, 2020, lo terminé, lo edité en medio de la pandemia y en ese momento no era padre, no era solo esposo. Yo partía de las experiencias de amigos que me contaban lo que significaba ser padre y uno vive como de esa empatía de intentar entender, ¿no? Pero es que es muy diferente vivirlo. Y ahora que releo Águila Ciega, digo, wow, creo que supe capturar hasta cierto punto esos referentes, ¿no? Como para uno como hijo, para los hijos como padres. Y al final de cuentas, ¿qué estaría dispuesto a hacer un padre por su hijo, no? ¿Qué estaría dispuesto a hacer Janet por recuperar a Georgie en su vida? Y si entendemos que el águila no tiene depredadores, pero sí que es vulnerable cuando está cuidando a los polluelos en el nido, también pues nos aporta otra profundidad. Estamos hablando un poco en clave porque aquí ya no podemos decir absolutamente nada, porque si no estaríamos destripando absolutamente todo. ¿El fin justifica los medios, Josh? Ya casi para acabar. Creo que depende mucho del contexto, ¿no? Ante un acorralamiento como el que tenía Janet, por supuesto, ella necesitaba, no solo como profesional, sino como madre, ¿no? Encontrar la forma de llegar a ese objetivo final que tenía. Sin embargo, creo que en la vida real nos sorprenderíamos. Mi suegra tiene una frase y es que la realidad supera la ficción y se lo compro totalmente. Hay mucha gente que utiliza esta frase para hacer ciertas cosas en vida que, ya te digo, la ética no existe para ellos. Creo que dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, ante un momento de desesperación, de acorralamiento, el ser humano es capaz de hacer lo que sea por los suyos. Sin embargo, creo que no debemos olvidar que somos humanos antes que animales. Y una vez que hacemos algo, manejar como podamos la culpa. Otro gran tema también, porque es recurrente en Janet, es continuo hasta el final. Y luego que siempre podemos elegir. He tenido muy presente también ensayo sobre la ceguera. Iba a decir informe de ciegos de Sabato, no. El ensayo sobre la ceguera de Saramago. De Saramago. También, sí, también porque en circunstancias extremas no todo el mundo reacciona de la misma manera y depende de la esencia y al final del alma, ¿no? Y la fe es otro de los temas vertebradores. Tenemos casi que dejarlo aquí, pero una última pregunta. ¿Crees que estamos a faltos de fe en este planeta? Diría que sí y no lo encasillaría en un tema religioso. Creo que nos hace falta más fe en el otro, nos hace falta más fe en nosotros mismos y nos hace falta más fe con la gente que nos rodea y que quiere tal vez el bien para nosotros. Diría que sí, que estamos faltos de fe y de empatizar con la persona que tengo al lado. Exactamente. Pues Dios, tenemos que dejarlo aquí, que ya me he pasado y te dije que era 45 minutos y hay que cumplir con la palabra, que de eso también hay mucho en Águila Ciega. Así que en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias Dios por hacernos más libres, gracias a todo el conocimiento que hay en Águila Ciega y el disfrute, no olvidemos, es un thriller trepidante, rápido, te mantiene adherida al libro y te da pena cuando se acaba. Y supongo que este proyecto que tienes ahí detrás con esos post-it y demás, que ahí está Tou y Janet, ¿no? Por ahí andamos en Camaleón Pálido, sí, la siguiente aventura. Fantástico, muchísimas gracias. Y ha sido un placer. Un beso a ti y a todos tus vecinos de Costa Rica, de Puerto Rico también, ya que hemos empezado con Puerto Rico. Les enviamos también, por supuesto, un beso desde España a todos y muchísimas gracias por tu tiempo, Josh. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.